Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Esta es una película con una carga y con un contexto social en los Estados Unidos muy grande. Se le ha relacionado mucho con la película Us, debido a que es un thriller racial, es un thriller que trata sobre el conflicto de razas hoy en día en los Estados Unidos. Clase de historia, rapidita se la hago. En los Estados Unidos existió la esclavitud al igual que en muchos países de Latinoamérica. En 1861, me acordé la fecha, cuando Abraham Lincoln era el presidente, los Estados Unidos entró en una guerra social, en una guerra interna, que era básicamente los estados del norte de los Estados Unidos contra los estados del sur. Básicamente eran la Florida, Carolina del Norte, del Sur, Alabama, principalmente en Georgia, entre otros estados. Bueno, el principal motivo de la guerra social, de la guerra interna, era la esclavitud. Los estados del sur querían mantener la esclavitud, mientras que los estados del norte querían abolir la esclavitud. Los estados del sur se le conocía como the Confederate States, que tenían esta bandera, el confederado, vamos a traducirlo. Esta bandera representaba a los estados del confederado. Bueno, la guerra la ganaron los estados del norte. La esclavitud se abolió en los Estados Unidos y hoy en día, pues como todos sabemos, como somos seres humanos, podemos decir que la esclavitud era algo horrible que sucedió en la historia de la humanidad. Y ustedes podrán decir, bueno, ya, perfecto, los estados del sur perdieron, ganó los estados del norte, la esclavitud se abolió como en el resto del mundo, ahí debió morir todo, ¿verdad? Ya quedó listo, vamos a olvidarnos, ya todos estamos en sociedad, en modernidad, ahí quedó todo. Bueno, les cuento que no, ahí no quedó todo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay personas de los estados del sur de los Estados Unidos que todavía tienen un cierto apego emocional, sienten un cierto orgullo en que sus ancestros eran parte del confederado y entraron en esta guerra social. O sea, no sé, yo no estoy en la mente de ellos, pero se les relaciona mucho con los racistas porque uno te puede decir, oye, pero ustedes están defendiendo la esclavitud, o sea, ¿estás orgulloso de eso? Bueno, les dejo saber, hay mucha gente que se siente orgullosa y que tiene su bandera del confederado, que la ponen en su carro, que la ponen en su casa, que hacen marchas, que se ponen enfrente de monumentos con su bandera del confederado, muy orgullosos de haber pertenecido sus ancestros a este bando, a esta ideología, a estos estados del confederado. Según ellos no es racista, es un orgullo de su cultura, lo que quieren decir. Pero yo creo de que hay muchos videos sobre este tema en los Estados Unidos. Estoy haciéndolo simplificado, pero este es un tema de debate social amplio que existe en los Estados Unidos hasta el día de hoy. Hay muchas personas que relacionan esta bandera con un símbolo racista, porque les vuelvo a decir, la guerra social, la guerra civil de los Estados Unidos era por defender la esclavitud, que los Estados Confederados querían defender la esclavitud. Y como yo les he dicho en otros videos, en los Estados Unidos lamentablemente todavía hay mucho racismo. Está cambiando, no es así, no es que vayas a los Estados Unidos y todo el país sea racista, pero todavía hay ciertos grupos y lugares en los que se puede sentir esa carga racial que todavía existe. Parte de eso es conservar estos mitos de la guerra civil, por ejemplo, y eso es lo que representa la película. ¿Ustedes creen de que en los Estados Unidos hay gente loca, perdónenme, pero yo les digo locos, que representan instancias de la guerra civil del confederado contra los estados del norte, que se visten con su uniforme del confederado para recrear batallas de la guerra civil? Vuelvo a decirle, o sea, por eso es que la gente está loca y por eso la gente está racista. Me imagino que en su imaginación querrán imaginarse que el confederado ganó la guerra. No sé qué pensarán esta gente, pero existe. Hay parques que se dedican a que la gente vaya a recrear estas batallas, que eso es lo que trata la película al final. Bueno, me he desviado mucho del tema porque en realidad para que puedan entender el contexto social de la película y un poco el tema de la película, la carga emocional de la película, tienen que entender toda esta prehistoria social y toda esta historia que existe en los Estados Unidos, en la sociedad, estos cargos, estos odios, traumas, resentimientos sociales que existan. Para poder entender la película, tengo que haberles explicado todo esto. A partir de este punto voy a dar spoilers, voy a decirles de qué trata el final y el argumento de la película. Si no la han visto, apaguen en este momento. Al final toda la película se desarrolla, como ustedes han visto, en estos parques temáticos de la guerra civil. O sea, los locos que estaban esclavizando a estas personas de la raza negra estaban viviendo su fantasía dentro de estos parques temáticos. Y obviamente la crítica grande de la película es cómo es posible que aún en estos tiempos modernos en el que todos hemos aceptado que la esclavitud es algo horroroso,
sigan existiendo estos parques temáticos que supuestamente bajo el pretexto de es parte de nuestra historia, pero hay gente loca que va más allá de simplemente recordarlo como algo histórico que pasó en el pasado. Debido a las cargas raciales hay gente que quiere recrear esas realidades. Obviamente la película toma un caso extremo, que yo sepa no ha habido casos que la gente esté esclavizando personas de la raza negra en los Estados Unidos hoy en día, pero por ahí va la mentalidad. Hace poco existió, me voy a desviar del tema, pero si ustedes vieron este video es porque quieren saber un poco sobre esta película y todo lo que estoy hablando es relacionado con el tema social de la película. Hace poco existió este movimiento que todo el mundo se enteró, hubieron muchas protestas con este movimiento Black Lives Matter en los Estados Unidos, y entre muchas cosas que sucedieron, se pintarrajearon y se botaron muchos monumentos que existen hoy en día sobre generales y sobre héroes entre paréntesis, del Confederado, de la Guerra Civil de los Estados Unidos, y que tienen monumentos en muchas partes de los Estados Unidos. Y verdad, y mucha gente, hubo un debate otra vez muy grande porque decían, oye, esto es parte de nuestra historia, ¿por qué la gente quiere bajarse estos monumentos si simplemente es parte de la historia? Y hay partes para debatir, quizás usted pueda debatir al respecto. Lo que les puedo decir, que puedo entender de la parte que quiere derrocar estos monumentos, es que si es que la gente pudiera entender, todo el mundo, de que esto es parte de la historia del pasado, que nadie tiene que venerar o que rendir culto, pleitesía a esta gente que defendían el racismo, que mataron personas en favor del racismo, podrían quedarse como un recuerdo histórico, pero ese no es el caso. El caso, voy a poner fotos, es que hoy en día hay locos que van y hacen marchas saludando a estos generales, diciendo como que ellos hicieron algo bueno para el mundo, porque están muy orgullosos de su cultura. Eso es tanto como decir de que en Alemania está bien que haya gente que le rinda pleitesía a un monumento de Hitler. ¿Por qué? Porque Hitler era parte de nuestra historia, entonces alguna gente quiere rendirle homenaje. O sea, defender eso sería como algo similar a defender eso. O sea, defender de que exista una estatua de Hitler y que la gente vaya a alabarlo sería como defender que existan estatuas de generales del Confederado y que gente hoy en día va a alabarlo. O sea, ambas cosas son cosas que no se pueden permitir, perdónenme, desde mi punto de vista, en una sociedad moderna en la cual todos podemos entender que la esclavitud era algo horrible que existió en la humanidad, tanto como el genocidio de Hitler. Tan malo es que haya gente que haya defendido la esclavitud y que hoy en día se le haga pleitesía y se le rinda homenaje, ¿verdad? O sea, ese es el punto de crítica de la película. Y déjame decirle que me tocó bastante fuerte, porque cuando pasó esto de que hace unos meses atrás del movimiento Black Lives Matter, que la gente se bajaba los monumentos, yo también quizás en un momento critiqué, dije, oye, pero eso es parte de la historia, ¿por qué la gente tiene que...? Yo tengo una foto, la voy a poner, yo tengo una foto que me tomé con uno de estos monumentos, que yo sin saber, este monumento es de una persona, de un jefe del Confederado de hace muchos años. Está en una plaza en Carolina del Sur, en una plaza muy grande, en una plaza con muchos monumentos, y yo sin saber demasiado, y porque yo, no es que no sabía demasiado, porque a mí me parece un documento histórico, me parece algo que, yo no sé si este tipo mató a mucha gente, pero es un documento histórico de la historia de los Estados Unidos. Jamás en la vida se me hubiera ocurrido venerar a esta persona, pero es un documento histórico, y si todos los tomaran así, podría estar bien, quedarse, pero ese no es el caso. Hay gente, creo voy a buscar fotos, que hay gente loca que está rindiendo saludo y pleitesía y homenaje a este general que mató a gente. Ahí es cuando se llega a un punto en que no se puede permitir. Y ahí es cuando uno se pone a pensar, bueno, si es que hay locos en este mundo, quizás se debería bajar ese documento porque no queremos que esa ideología prevalezca. Ese es el mensaje de la película grande al final, que ella sale de este parque temático y mucha gente está visitando sin imaginarse que eso le da pie a muchos locos a que quieran prevalecer estas ideologías. Me he enredado bastante, me he ido por las ramas, pero ese es el mensaje de la película, ese mensaje social de la película que me pareció muy interesante, que me hizo cambiar un poco mi punto de vista sobre estos temas históricos o estos monumentos históricos que lamentablemente no todo el mundo lo toma históricamente. Les cuento una experiencia personal, este video está muy largo, pero si se ha quedado hasta aquí, a lo mejor le gusta escuchar tonterías mías. En el Perú, donde yo soy, había un monumento a Francisco Pizarro, en una de las plazas principales de Perú. Estuvo ahí hasta que yo me fui de Perú a los 19 años, por muchos años ahí. Y yo me enteré después de años que sacaron el monumento a Francisco Pizarro. Ya no está el monumento en esa plaza. No sé si lo habrán botado, no sé por dónde lo habrán puesto, pero ya no está en una de las plazas principales. Y en ese momento no lo entendí porque yo crecí toda mi vida viendo este monumento de Francisco Pizarro, pero luego entendí, es algo muy similar a lo que acabo de decir en esta historia. Francisco Pizarro fue un genocida. Sí, es parte de la historia. Sí, fue parte de la
culturización que existió en mi país. No se puede quitar el caso de que mató a miles de indios de mi país, del Perú, en la historia. Es un genocida, es una persona que mató a miles de gente, que fue al Perú por una cuestión, no de tratar de educar, de juntar, no, fue buscando riquezas. Francisco Pizarro, pueden decirlo, era una persona mala. Sí, fue parte de la historia que llevó a esta choque de culturas que hubo en toda Latinoamérica con la conquista de los españoles. Conquista, qué término tan feo, ¿no? Es parte de la historia. Pero no me parece que sea una persona que le debemos poner en una plaza y como un monumento en una plaza, ¿verdad? O sea, si te pones a pensar en ese punto de vista, sí es parte de la historia, pero que lo sacaron, pues quizás mejor, ¿no? No quiero que en una plaza principal vayan gente a visitar a mi país y que digan, ¿quién fue ese tipo? Ah, ese tipo fue que mató un montón de indios hace un montón de gente. Y si mató un montón de indios, ¿por qué está aquí? O sea, ¿entiendes? No es un mensaje bonito, ¿verdad? Y es algo que me pude sentir relacionado cuando vi esta película, porque es algo muy similar. O sea, hay cosas que son parte de la historia, está bien, perfecto, la historia aprendemos todos, pero no son cosas para levantarle monumentos. Nada, esa es mi opinión de esta película, excelente. Si quieres verla, también tiene una historia, algo bueno que te va a parecer interesante. Lo que me pareció más interesante para mí fue el contexto social, la explicación social de la película, lo que representa la película, una película excelente. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó, por favor, háganle un like, síganme en mi canal de YouTube, síganme en mi cuenta de Instagram y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.